Cantó sobre la ternura, la paz y la figura del Padre, mucho antes de que el mundo entendiera lo frágiles que podían ser esas palabras cuando la vida decide romperlas. Piero de Benedictis se volvió una voz de consuelo para millones. Un artista que parecía hecho para abrazar a la gente con canciones sencillas y eternas, pero detrás de ese repertorio hay una biografía atravesada por el exilio, el silencio y años viviendo lejos del aplauso que alguna vez dominó. Obligado a dejar su país en tiempos de dictadura, fue cargando su guitarra de frontera en frontera, mientras su tema más conocido, Mi viejo, iba creciendo en significado hasta convertirse en algo que ni él mismo pudo controlar, como si la canción hubiera envejecido por su cuenta y se hubiera pegado para siempre al corazón de América Latina. Hoy, ya con más de 80 años, Piero vuelve a pisar un escenario en Lima para celebrar 6 décadas de música, pero también para enfrentar el peso del tiempo, la memoria y las pérdidas acumuladas. Y esta no es solo la historia del cantante que suena cada día del Padre, es la historia real de lo que le pasó cuando la fama se fue apagando y de por qué su vida tomó un giro inesperadamente triste. Su nombre completo, Piero Antonio Franco de Benedictis, estuvo durante años rodeado de confusión y mitos. En la época dorada de la radio, muchos locutores lo anunciaban como José Piero, sobre todo en programas que presentaban sus canciones como clásicos nostálgicos. Se repitió tantas veces que terminó pareciendo verdad, aunque José nunca fue parte de su nombre. Ese error lo acompañó durante décadas, como una identidad falsa que casi nadie se atrevía a cuestionar. Pero antes de que existiera el artista, existió una herida familiar. La historia de Piero empezó con su padre, Don Lino, un inmigrante italiano que había construido una vida modesta, pero relativamente próspera en Italia. Don Lino tenía una pequeña tienda donde vendía aparatos para escuchar música, tocadiscos, fonógrafos, equipos de audio, dispositivos que parecían prometer futuro. Ese negocio sostenía a toda la familia, a su esposa, una mujer con una voz hermosa para cantar, aunque nunca se dedicó profesionalmente, a su hija pequeña y al propio Piero cuando era niño. La tienda iba bien, tenía un empleado de confianza e incluso un socio. Por un tiempo todo parecía estable y prometedor. Piero, con unos 7 años, pasaba horas ahí, ayudando o jugando entre máquinas y discos, respirando sin darse cuenta el mundo que luego lo definiría. Hasta que una noche Don Lino no pudo dormir, una angustia rara, una certeza de que algo no estaba bien. Al amanecer, sin desayunar, salió impulsado por esa inquietud y se fue directo al negocio. Cuando levantó la persiana metálica, lo que vio lo dejó sin aire. La tienda estaba vacía. No solo faltaba la mercancía, también la caja registradora, el dinero, los estantes. Todo había desaparecido, como si alguien hubiera arrancado de raíz la vida que habían construido. Al principio pensó que era un robo y trató de contactar al socio, pero nadie respondió. Cada llamada aumentaba el pánico, así que fue hasta la casa del socio, y ahí entendió la verdad. Demasiado tarde. No había sido un robo, había sido una traición. El socio se había esfumado llevándose todo. De la noche a la mañana, Don Lino se quedó sin negocio, sin ahorros y con deudas encima, con la obligación de pagar alquileres, empleados y mantener a una familia que dependía por completo de él. Desesperados, con miedo real por el futuro de sus hijos, pidieron ayuda a amigos y conocidos, pero a cambio solo recibieron palabras bonitas, gestos de lástima y el peor sonido de todos, el silencio. Finalmente, Don Lino contactó a un viejo amigo que vivía en Argentina con la esperanza de que pudiera prestarle una pequeña suma, apenas lo suficiente para dar de comer y sobrevivir. Cuando ese amigo escuchó la desesperación en su voz, se conmovió de verdad. Le dijo que no se preocupara, que había logrado ahorrar algo y le ofreció más que un préstamo. Le propuso empezar juntos un pequeño negocio en Argentina, que legalmente quedaría a nombre de Don Lino y que ya después, cuando todo mejorara, devolvería el dinero sin presión. Al principio parecía imposible, no había reservas, las deudas crecían y ni siquiera alcanzaba para llenar la mesa. Dejar Italia sonaba impensable. Pero el amigo insistió, prometió cubrir gastos al llegar y juró que encontrarían la forma de salir adelante. Sin más opciones, Don Lino tomó la decisión más difícil de su vida. Reunió a su esposa y a sus hijos, vendió lo poco que tenían y consiguió pasajes en un barco rumbo a Argentina. El viaje fue largo, agotador,
casi 40 días en alta mar, pero era su única oportunidad. Cuando la familia finalmente llegó a Argentina, no los recibió el lujo ni la seguridad, sino algo más importante, la calidez de alguien que había cumplido su palabra. El amigo de don Lino les ofreció un lugar donde vivir y lo ayudó a reconstruir, paso a paso, lo que parecía imposible de levantar después de una traición tan brutal. Con el tiempo, esa sensación de estabilidad volvió a instalarse en la casa como una luz tenue que no encandila, pero permite respirar. Y mientras la vida se ordenaba, el pequeño Piero llegó a la edad escolar y fue inscrito en la primaria. En su primer día regresó emocionado, con esa energía que tienen los niños cuando descubren un mundo nuevo, y le contó a su padre que existían clases de música opcionales fuera del programa regular. Le preguntó si podía anotarse. Don Lino aceptó sin dudarlo, convencido de que la educación, y especialmente lo que alimentara la curiosidad de su hijo, merecía ser apoyado. Pero el entusiasmo chocó rápido con la realidad. Las clases empezaron con teoría estricta, páginas llenas de símbolos, normas, lecturas densas, muy lejos de la guitarra que Piero soñaba sostener con sus propias manos. Se frustró, se sintió fuera de lugar. Sin embargo, una vez inscrito debía continuar, y esa mezcla de obligación y silencio empezó a moldear su carácter, como si aprendiera desde temprano que lo que uno desea no siempre llega de forma directa. Guiados por una profunda fe católica, sus padres tomaron una decisión que marcaría su adolescencia. Lo inscribieron en un seminario. Piero no protestó, lo aceptó en silencio, formado en disciplina y valores, sin imaginar que esas primeras incomodidades influirían más tarde en el artista en el que estaba destinado a convertirse. Y fue precisamente allí, en un ambiente donde todo parecía ya escrito, donde ocurrió el momento que abrió una puerta que nunca volvería a cerrarse. Un día, durante una misa, un grupo de jóvenes empezó a cantar canciones de alabanza, acompañadas con guitarras. Piero, ya adolescente, notó de inmediato que algo estaba mal. Las guitarras estaban terriblemente desafinadas, los acordes eran torpes, descuidados, como si la música se hubiera convertido en un ruido que nadie se atrevía a corregir. Incapaz de ignorarlo, se acercó con suavidad, tomó una de las guitarras y empezó a tocar el mismo himno, pero esta vez con acordes limpios, ritmo correcto, con una naturalidad que parecía imposible para alguien sin formación formal. La reacción fue inmediata. Los sacerdotes quedaron atónitos. Se miraban entre sí, preguntándose de dónde había salido ese muchacho, quién le había enseñado, cómo podía tocar con tanta soltura, como si llevara años haciéndolo. Desde ese momento, Piero fue invitado a formar parte de manera permanente del grupo musical del seminario. Lo que empezó como una simple interrupción se convirtió en su entrada oficial al coro y a la vida musical del lugar. Y a partir de ahí, su mundo social cambió. Con el tiempo, Piero se fue acercando más a los sacerdotes que a sus propios compañeros de clase. Ellos se volvieron su círculo de amigos, mentores mayores que hablaban de servicio, compasión y cercanía con la gente. Sus historias y valores le dejaron una huella profunda, sembrando en él una idea que sería clave, que la música podía ser algo más que entretenimiento, podía ser una forma de ayudar. Por eso, cada vez que había actos benéficos o reuniones comunitarias, los sacerdotes lo llevaban para que cantara y tocara la guitarra, aportando calidez, energía y una emoción distinta a cada encuentro. Así, casi sin darse cuenta, su nombre empezó a circular a nivel local, como un rumor bueno. Y esa voz joven terminó llegando a oídos de alguien fuera del seminario, un productor del Canal 9 de la televisión argentina. A través de los sacerdotes, Piero recibió una invitación para participar en un programa de talentos. En lugar de presentarse en persona, envió una grabación. La respuesta fue alentadora. Su voz, su carisma, su presencia destacaban incluso a través de una cinta. Pronto comenzó a aparecer en programas populares y su reconocimiento creció de manera constante, escalando con una velocidad que asusta cuando todavía eres muy joven y no tienes idea de lo que cuesta sostener la fama una vez que llega. Esa popularidad en ascenso no tardó en llamar la atención de un ejecutivo del sello Philips, que visitó su casa y lo escuchó tocar. Esta vez no era un concurso ni una invitación ocasional, era un lanzamiento profesional. Piero firmó su primer contrato discográfico,
y para 1967 y 1968 ya estaba de gira por bares y clubes nocturnos de toda Argentina, aprendiendo a resistir noches largas, públicos exigentes y la presión de demostrar, una y otra vez, que no era un accidente. Compartiendo escenario con artistas consagrados como Leo Dan y Palito Ortega, dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. En esa etapa, vivía entusiasmo y posibilidades. Las invitaciones eran constantes, los escenarios se multiplicaban, y sin embargo, una noche en particular quedó grabada en su memoria como una marca indeleble. Lo contrataron para presentarse en un bar con capacidad para casi 1000 personas. Mientras se preparaba para salir rumbo al show, conversó con un amigo cercano llamado José Cherkassky, a quien conocía por amistades en común y por su vínculo con el mundo editorial. Piero le preguntó con total naturalidad cómo sería la dinámica de la noche, quién abriría, quién cerraría, cómo se organizaría todo. José lo miró y le soltó una frase que lo dejó helado. No habría telonero, no habría artista invitado, no se había contratado a nadie más. Todos los que estaban allí habían comprado su entrada para verlo a él, solo a él. Y esa revelación, en vez de inflarle el ego, lo llenó de terror. Hasta entonces siempre había compartido el escenario con otros músicos. La idea de que la gente pagara únicamente por él le provocó pánico real. Detrás del escenario estuvo a punto de quedarse paralizado, sin saber si sería capaz de salir. Tuvieron que empujarlo casi de manera literal para que subiera, y entonces ocurrió lo que cambia una vida. El aplauso, la atención y la conexión con el público fueron abrumadores. En ese instante, Piero entendió algo con claridad por primera vez. Hasta ese momento, Piero había imaginado otros futuros posibles. Alguna vez pensó en convertirse en médico, en llevar una vida estable, previsible, lejos de la incertidumbre de los escenarios. Pero después de quedarse solo frente a ese público, de sentir cómo la gente respondía únicamente a su voz y a su presencia, comprendió que no había marcha atrás. La música dejó de ser un sueño difuso o una distracción juvenil y se convirtió en su camino definitivo. Poco tiempo después, volvió a hablar con José Cherkassky y le confesó que había tomado una decisión irreversible. Se dedicaría por completo a la música. José no era músico, pero sí un hombre profundamente enamorado de las palabras. Había crecido rodeado de libros y de los diarios que su padre llevaba a casa sin vender, y desde muy joven había aprendido a observar la vida cotidiana con sensibilidad. A los 20 años ya había publicado un libro titulado Cosas de Buenos Aires, lleno de frases, escenas y retratos simples que escondían una gran carga emocional. En 1968, José se acercó a Piero con una idea aparentemente sencilla, casi íntima. Había escrito una letra dedicada a su padre. No sabía componer melodías ni tocar instrumentos, pero confiaba plenamente en la fuerza de lo que había escrito. Piero escuchó con atención, tomó la guitarra y de inmediato sintió que había algo especial allí. Mientras empezaba a darle forma musical a esas palabras, nació una sociedad creativa que marcaría para siempre sus vidas. El primer gran éxito llegó rápido y con fuerza. Fue Llegando. O, como muchos la recuerdan, Llegaste, llegaste llegando, una canción que conectó de inmediato con el público por su tono cercano y emocional. La letra era de José Cherkassky, y la música se fue construyendo entre ambos, en un intercambio constante de ideas, intuiciones y silencios. A partir de ese momento, sus carreras comenzaron a ascender de manera sostenida, como si todo finalmente encajara. Pero el verdadero punto de quiebre llegó con Mi Viejo. Esa canción no solo los volvió exitosos, los catapultó a otro nivel. Consolidó a Piero como un intérprete querido y reconocible, y le dio a la dupla una identidad definitiva. Sin embargo, detrás de ese éxito gigantesco, existía un malentendido silencioso que acompañaría a la canción durante décadas. José era un escritor talentoso, pero no sabía nada de la industria musical, de derechos de autor, ni de cómo se manejaban los créditos en aquel entonces. Contratos, regalías y autorías eran territorios que desconocía por completo. Como consecuencia, gran parte del público terminó creyendo que Piero había escrito y compuesto todo por sí solo. José nunca lo desmintió. Más tarde reconocería que había sido su propio error por no informarse y aseguró que no guardaba ningún resentimiento. Si el reconocimiento quedaba del lado de Piero, él prefería que así fuera. La canción cobró vida propia.
Fue grabada y reinterpretada innumerables veces por artistas de toda América Latina y Europa. El grupo mexicano Elefante hizo su versión, Rocío Banquels la grabó, artistas italianos la adaptaron, y hasta Vicente Fernández le dio una interpretación poderosa que la llevó a otro público. Mi viejo viajó por México, Perú, Chile, cruzando fronteras con una naturalidad asombrosa. Con el paso del tiempo dejó de ser solo un éxito para convertirse en un himno inseparable de los festejos del Día del Padre y de recuerdos familiares profundamente emotivos. Décadas después, la canción sigue vendiéndose, sigue generando regalías y continúa emocionando a nuevas generaciones que quizá no conocen toda la historia detrás de su autor, pero Piero no se detuvo ahí. Continuó componiendo y grabando, muchas veces junto a José en las letras, explorando temas más complejos y personales. A comienzos de los años 70, Argentina entró en un periodo de intensa agitación política y social, surgieron movimientos de derechos humanos y creció la oposición al gobierno. Piero escribió canciones que para él eran íntimas y reflexivas, como Que se vayan y Las cosas que pasan, pero el público escuchó algo distinto. Esas canciones fueron adoptadas como himnos de protesta, símbolos de resistencia colectiva. La reacción del gobierno fue dura y directa. Los discos de Piero fueron retirados de las tiendas, quemados públicamente y puestos bajo vigilancia. A las radios y programas de televisión se les prohibió difundir su música. La presión aumentó hasta que incluso su propia compañía discográfica rompió el contrato, diciéndole sin rodeos que, a pesar del dinero invertido, ya no querían que grabara con ellos. Lo que había nacido como música desde la empatía y la observación, convirtió a Piero en una voz incómoda, demasiado influyente como para ser tolerada. A medida que la presión política se intensificaba, comenzaron a circular rumores cada vez más inquietantes. Se hablaba de un posible escarmiento, de un intento de secuestro, no necesariamente para encarcelarlo, sino para intimidarlo, para obligarlo a callar. Las autoridades sabían perfectamente quién estaba detrás de esas canciones que despertaban emociones profundas y querían someterlo a través del miedo. Para entonces, Piero ya estaba casado y tenía un hijo pequeño. Proteger a su familia se convirtió en su única prioridad. Negándose a ponerlos en riesgo, tomó la decisión más dolorosa de todas: irse, huir, dejar su país. Se exilió en Madrid, España, donde vivió casi 4 años. Llegó con casi nada, sin estabilidad, sin garantías y con muy poco dinero. El costo emocional fue enorme, especialmente en los periodos en los que estuvo separado de su esposa y de su hijo, sin saber cómo reconstruir su vida ni siquiera cómo ganarse la vida lejos de todo lo que conocía. Para sobrevivir en el exilio, Piero tuvo que volver literalmente a la tierra. Lejos de los escenarios y de los micrófonos, comenzó a cultivar verduras, aprendiendo agricultura desde cero, sin glamour y sin aplausos. Lo que empezó como una necesidad urgente para poner comida sobre la mesa, terminó transformándose, con el tiempo, en una forma de vida marcada por el silencio y la paciencia. Trabajó, enseñó a otros, y se acostumbró a una rutina completamente distinta, muy lejos de la identidad pública que alguna vez había tenido. Cuando el clima político en Argentina empezó a suavizarse, sintió que quizá había llegado el momento de regresar, de intentar recuperar el lugar que había dejado atrás. Sin embargo, al volver, la realidad fue dura. Reconstruir su carrera artística resultó mucho más difícil de lo que había imaginado. El espacio que antes ocupaba como compositor e intérprete reconocido ya no estaba disponible. El mundo había seguido adelante sin él. Buscando estabilidad para su familia, volvió a mudarse, esta vez a Colombia. Allí el destino volvió a intervenir de una manera inesperada y devastadora. Una erupción volcánica azotó la región, sepultando comunidades enteras y dejando a miles de personas sin nada. Piero no lo dudó ni un segundo. Se sumó a las tareas de rescate, ayudó en todo lo que pudo y donó el poco dinero que tenía. Aprovechando su reconocimiento público como la voz de mi viejo, ayudó a visibilizar la tragedia y a movilizar apoyo. En agradecimiento por su compromiso y solidaridad, el gobierno colombiano le concedió la ciudadanía, que se sumó a su nacionalidad italiana de nacimiento y a su identidad argentina naturalizada. Años más tarde, Piero recordaría con ironía una anécdota íntima ligada a su canción más famosa. Cuando le mostró Mi viejo por primera vez a su padre, don Lino tenía apenas 39 años. Tras escucharla con atención, sonrió y le dijo que la canción era hermosa, pero que no le gustaba.
Me estás tratando como a un viejo, bromeó. Y yo todavía soy joven. Muchos creen que la nacionalidad colombiana de Piero fue solo un gesto simbólico, un favor aislado, pero la realidad fue mucho más concreta. Esa ciudadanía le permitió trabajar libremente y reconstruir su vida a través de fronteras, reflejando una carrera que siempre existió entre países. Nacido en Italia, formado en Argentina, acogido por Colombia y más tarde recibido con cariño en México, Piero nunca perteneció a un solo lugar. Su vida y su obra se desarrollaron a lo largo de continentes, no por casualidad, sino como consecuencia directa del exilio, la resiliencia y la reinvención constante. Aún así, mucha gente lo asocia de manera superficial con solo 2 canciones, Llegando llegaste y Mi viejo, ignorando que su trayectoria cuenta una historia mucho más amplia. A lo largo de las décadas, Piero grabó 33 álbumes, una producción extraordinaria que pocos reconocen, llena de canciones menos conocidas pero con la misma carga emocional y profundidad lírica. Aunque su carrera no se construyó sobre un único momento de éxito, sino sobre la constancia creativa, también exploró otros caminos. En 1970, protagonizó una película titulada El profesor patagónico. El proyecto amplió su horizonte artístico, pero no fue una experiencia sencilla, y con el tiempo, le trajo más desgaste que reconocimiento. Aún así, reflejó su disposición a probar cosas nuevas incluso cuando los resultados eran inciertos. Años después, en 2018, Piero regresó a Italia y dio un paso inesperado hacia la política. Se postuló como candidato a diputado, impulsado por el deseo de representar y apoyar a la comunidad latina que vivía allí. No obtuvo la banca, pero el intento reveló otra faceta de su personalidad, siempre guiada por el compromiso social más que por el beneficio personal. Para 2019 se preparaba para una nueva gira por Argentina y Colombia, con planes de colaborar con otros artistas y reencontrarse con su público, pero su salud intervino de manera abrupta. Ya entrado en los 70, comenzó a sufrir hipertensión y, justo cuando los ensayos estaban por empezar, padeció una fuerte crisis de presión arterial. Su manager tomó la difícil decisión de cancelar la gira, insistiendo en que su bienestar debía ser la prioridad absoluta. A Piero se le pidió que descansara, que se recuperara y que regresara solo cuando su cuerpo, y no solo su espíritu, estuviera listo. Más recientemente, el 7 de junio de 2024, Piero volvió al centro de la escena con un concierto en Lima. No fue una actuación más, se sintió como un ajuste de cuentas con la historia, un reencuentro con todo lo que había sido y con todo lo que había sobrevivido. Para entender por qué ese regreso a Lima tuvo un peso tan especial, hay que retroceder casi 5 décadas, hasta una noche que estuvo a punto de borrarlo por completo. Eran las 4 de la madrugada del 29 de julio de 1976 en Buenos Aires, cuando Piero fue despertado por el intercomunicador. Medio dormido, pensó que se trataba de un fan insistente o de una emergencia menor. Al responder, vio a su hermana completamente aterrada, desesperada, sin rodeos. No dudó en decirlo: «Tenés que hacer las valijas y salir ahora mismo. Tu nombre está en una lista. Vienen por vos esta noche». La advertencia provenía de alguien con contactos directos en la policía. A Piero le costó procesar lo que escuchaba, pero reaccionó por instinto. Empacó rápido lo indispensable: ropa, cuadernos llenos de canciones inconclusas, su guitarra. Cruzó la calle y se refugió en el departamento de unos amigos, sin saber si volvería a ver su casa. Minutos después, el sonido de unos frenos cortó la madrugada. Un Ford Falcon verde, símbolo del terror durante la dictadura argentina, se detuvo frente a su edificio. Hombres bajaron del auto, irrumpieron en su departamento y lo destrozaron todo. Libros, cuadros, recuerdos, papeles, todo fue destruido en una explosión de furia al no encontrarlo. Piero se salvó por azar, por minutos. Su delito había sido cantar canciones como para el pueblo, lo que es del pueblo, y que se vayan ellos. Con apenas 31 años fue empujado a un exilio inmediato e indefinido. La dictadura de Jorge Rafael Videla había decidido que no había lugar para voces que pensaran distinto, ni siquiera para la de un intérprete de una canción tan tierna como Mi viejo. Ese episodio quedó narrado con detalle en Piero, mi querido Piero, la biografía autorizada escrita por Maureen Maya.
pero vivirlo dejó una marca que nunca terminó de cerrarse. Décadas más tarde, el costo de esa vida volvió a alcanzarlo. En 2023, a los 78 años, Piero sufrió una grave crisis de salud durante una gira. Una neumonía bilateral lo llevó a terapia intensiva en Ecuador y todo se detuvo de golpe. El cuerpo, que durante años había resistido exilios, mudanzas y silencios, finalmente pidió una pausa. La recuperación fue lenta, frágil, llena de incertidumbre. Hubo un traspié, diría después con una sonrisa serena, pero todo está volviendo a su lugar. Ese proceso lo empujó de nuevo a Sudamérica, a rehacer viejas huellas y a reconciliarse con su propia historia. Como parte de la gira por sus 60 años de trayectoria, decidió regresar a Perú con presentaciones en Huancayo y Lima. Consultado sobre cómo mantiene viva la pasión después de 6 décadas, respondió con una sencillez desarmante. Siente que todavía no dio lo mejor de sí y que el vínculo con el público lo sostiene. Perú se siente como casa, dijo, y no fue una frase al azar. Pocos comprenden cuán literal es esa idea. Piero es, en todos los sentidos, un ciudadano del mundo, nacido en Italia, forjado en Argentina, adoptado por Colombia, abrazado por América Latina y Europa. A lo largo de los años apoyó a víctimas del conflicto interno colombiano, se sumó a iniciativas contra la trata de personas y trabajó activamente por el hambre cero. El exilio no lo silenció, amplió su alcance. Mientras muchos artistas eligen el retiro en esta etapa de la vida, Piero sigue adelante. Dice que lo impulsa la energía del público, esa comunión única que se produce en el escenario cuando intérprete y audiencia se vuelven uno solo. Gran parte de ese camino se construyó junto a José Cherkassky, su colaborador de tantos años. Muchas de sus canciones aparecen acreditadas como Piero José o José Piero, reflejo de décadas componiendo juntos entre mates, madrugadas y una disciplina casi obsesiva. Cherkassky, periodista y compositor, dijo alguna vez que eran personas muy distintas. Piero atraído por la paz y la ternura, José por la política y la confrontación, pero esa tensión funcionaba. Clorato de potasio y azufre, bromeó una vez Piero. ¡Boom! De esa química improbable nacieron canciones como Mi viejo, Coplas de mi país, Pedro Nadie y Para el pueblo lo que es del pueblo. En los años 70, Piero caminó junto a voces como Mercedes Sosa, León Gieco, Víctor Heredia y Facundo Cabral, artistas que creían que la canción social no era una opción, sino una necesidad vital. Consultado sobre por qué la música actual rara vez ocupa ese lugar de compromiso que alguna vez tuvo, Piero no duda. Cree que debe volver a nacer con urgencia y honestidad, sin cálculos ni disfraces, porque cuando la canción pierde verdad, se convierte solo en ruido. Y en cuanto a él, lo tiene claro desde hace años. Seguirá cantando y componiendo hasta el final, no por nostalgia ni por costumbre, sino porque todavía cree en lo mismo que cantó décadas atrás. Lo que es del pueblo es del pueblo. Esa frase no es solo un verso, es una convicción que lo acompañó incluso cuando cantar significaba peligro, exilio y silencio. A lo largo de su vida, Piero aprendió que la fama es frágil, que el aplauso puede desaparecer de un día para otro y que lo único que permanece es el vínculo honesto con la gente que escucha. Por eso, cuando hoy sube a un escenario con más de 80 años, no lo hace como una leyenda distante, sino como alguien que vuelve a encontrarse con su propia historia, con sus canciones y con un público que también ha envejecido, perdido y resistido. Aunque muchos sigan recordándolo solo por 2 canciones, su recorrido habla de algo mucho más profundo. 33 álbumes, décadas de trabajo constante, una vida atravesada por fronteras, dictaduras, exilios y regresos. Una existencia que nunca fue lineal ni cómoda, pero que siempre estuvo guiada por la misma idea: usar la música como un acto de cercanía. Piero no pertenece a un solo país, ni a una sola época. Pertenece a quienes encontraron consuelo en una canción, a quienes vieron reflejada a su familia en una letra simple, a quienes entendieron que la ternura también puede ser una forma de resistencia, y mientras tenga voz y fuerzas, seguirá ahí, cantando, porque para él no existe otra manera de estar en el mundo. Y hasta aquí llega esta historia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Piero. Si te gustó el video y querés escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita
para no perderte el próximo episodio. Nos vemos en el siguiente video. Con el paso de los años, la figura de Piero se volvió casi un espejo generacional. Para muchos fue la voz que sonaba en la radio de sus padres. Para otros, el recuerdo de una infancia marcada por reuniones familiares, domingos lentos y palabras que parecían simples, pero que con el tiempo se volvieron más profundas. Su vida no fue la de un artista protegido por la industria, ni la de una estrella que se mantuvo siempre en la cima. Fue, más bien, la historia de alguien que conoció el aplauso masivo, luego el silencio, después el miedo y finalmente la reconstrucción. Cada regreso a un escenario no fue un acto automático, sino una decisión consciente de volver a exponerse, de volver a sentir. Por eso, cuando hoy se lo ve cantar con el cuerpo cansado, pero con la voz firme, no se percibe tristeza gratuita, sino una melancolía lúcida, la de alguien que entiende lo que perdió y también lo que ganó en el camino. Piero no habla desde la nostalgia vacía, sino desde la experiencia. Sabe que la fama no garantiza permanencia y que el reconocimiento puede ser injusto o incompleto. Aún así, sigue eligiendo la música como forma de diálogo. No canta para demostrar que sigue vigente, canta porque no sabe hacerlo de otra manera. Su historia, atravesada por exilios, reinvenciones y convicciones profundas, explica por qué su vida puede sentirse triste cuando